Cuando alguien me habla de la iglesia Moon, yo pienso en algo más o menos así. Honestamente creo que me equivoco. ¡Comprobémoslo! Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Sí, señores, hoy hablaremos de la Family Federation for World Peace and Unification, o más conocida como la Iglesia de la Unificación o los Mooníes. Esta iglesia tiene como propósito principal unificar a todas las denominaciones cristianas del mundo. Escúchelo. Entonces es en ese tiempo, en 1954, que él funda esta asociación inspirada por el Espíritu Santo para unificar el cristianismo mundial como el primer paso. El cristianismo debía unirse, así como el judaísmo debía unirse 2000 años atrás, antes de que Jesús sea recibido como el rey de Israel e ir a Roma. Lo mismo sucedió en el año 1954. ¿Pero será cierto? ¿Será esto una iglesia de sana doctrina? ¿Podemos seguir esta iglesia? Bueno, vamos a averiguarlo en el día de hoy. Comencemos investigando un poquito sobre su historia. Esta es la historia de Sun Myung Moon, a quien por cariño, confianza y brevedad llamaremos simplemente Moon. Moon fue un líder religioso coreano que en 1954 decidió que el cristianismo llevaba casi 2000 años un poquito mal encaminado, así que fundó un movimiento con un nombre tan corto y sencillo como Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. Sí, por eso todo el mundo terminó diciéndole la Iglesia de la Unificación, porque nadie tiene tanto aire en los pulmones. Moon nació el 25 de febrero de 1920 en Cheongju, cuando Corea estaba bajo ocupación japonesa, y murió en 2012 en Gampyeong, Corea del Sur. Vino al mundo en un hogar presbiteriano, sí señores, reformado. O sea, empezó con Calvino y terminó diciendo, yo lo hago mejor. Según él mismo cuenta, a los 16 años tuvo una experiencia mística donde nada menos que Jesucristo se le apareció y le dijo algo así como, Moon, necesito que termines lo que yo dejé a medias. Porque claro, según Moon, Jesús murió demasiado pronto y no alcanzó a cumplir su misión. Detalles sin importancia, como la cruz, la resurrección y la redención del mundo. En 1948 fue arrestado por el régimen comunista de Corea del Norte y enviado a un campo de trabajos forzados en Hungnam, donde aprendió todas las técnicas de lavado de cerebro de los norcoreanos y que luego aplicaría en su iglesia. Moon aseguró que sobrevivió milagrosamente, lo cual encajaba perfecto con su narrativa favorita: soy el elegido, soy perseguido y obviamente soy importante. Ya en 1954 en Corea del Sur fundó oficialmente la Iglesia de la Unificación. Su libro principal, El Principio Divino, es básicamente una licuadora teológica. Metes cristianismo, le agregas misticismo oriental, lo sazonas con ideas propias de Moon y listo, tienes una nueva revelación exclusiva, no disponible en las ediciones anteriores de la Biblia. Durante las décadas de 1970 y 1980, Moon se volvió internacional, expandió su influencia a Estados Unidos, América Latina, Europa y África, y de paso armó un imperio económico y mediático. Finalmente, Moon murió en 2012 a los 92 años, dejando detrás de sí seguidores convencidos, críticos alarmados y una historia que demuestra que cuando alguien dice Jesús no terminó el trabajo, probablemente debería salir corriendo o al menos apagar el televisor. Sí, señores. Esa es la historia del señor Moon y de su iglesia. Ahora vamos con sus doctrinas. Como ya dijimos, es una mezcla de gnosticismo, religiones orientales, algo de cristianismo e ideas propias de Moon. Pero miremos las más polémicas. Hay muchísimas doctrinas que podríamos tildar como falsas en esta religión, pero miremos las más importantes. Número 1. Jesús no completó su obra redentora. Tanto así que el mismísimo Moon y su esposa se hicieron llamar reyes de paz, atribuyéndose a ellos mismos un título que es de Cristo. Véalo usted mismo. Representantes de 3 nações do leste a oeste nomearam o reverendo e senhora Moon o rei e rainha da paz. Passaram-se 70 anos desde que o reverendo foi chamado por Deus pela primeira vez. Como Salvador, Messias, Senhor do segundo advento e verdadeiros pais da humanidade, o reverendo e senhora Moon têm ganhado vitória substancial e têm sido reconhecidos por aqueles no mundo espiritual e na terra.
O reverendo e senhora Moon ascenderam ao trono de rei e rainha da paz na capital dos Estados Unidos e na Coreia. Este sí que está loco. O sea, la idea es la siguiente. Adán y Eva fueron colocados en este mundo para formar una humanidad perfecta, que sus hijos y descendientes fueran perfectos. Como ellos pecaron, entonces sus hijos y descendientes fueron imperfectos. Por lo tanto, Dios manda a Jesús para que se case y tenga hijos y tenga descendientes perfectos y llene la tierra con descendientes perfectos. Pero Jesús fracasó según ellos. ¿Por qué? Porque lo mataron. Así que el Señor decide enviar a este señor Moon con su segunda esposa, porque la primera no servía para esto. Así que con su segunda esposa, el señor Moon va a crear unos nuevos hijos, aunque pues no solamente tuvo hijos con sus dos esposas. Una doctrina muy conveniente si quiero tener más esposas. Así que todo lo de la cruz y lo de la resurrección, todo eso fue como un plan improvisado como para una salvación espiritual, pero ese no era el plan. O sea, el plan era que Jesús hiciera una familia. ¿Pero es esto verdad? ¿Es esto bíblico? Claro que no. La Biblia afirma que la cruz misma nos da salvación plenamente, no es un accidente. La cruz era el plan. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Determinado consejo y anticipado conocimiento. Dios sabía que eso iba a pasar, y es más, Dios había decretado que estas personas malvadas hicieran eso. Eso es lo que dice el texto. No es Dios improvisando la cruz, es que la cruz era el plan. El mismo Señor Jesucristo dijo, nadie me quita a mí la vida, yo mismo la entrego. Así que no es que Jesús haya fracasado. De hecho, la cruz no es un fracaso, es un triunfo. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Doctrina número 2, Sun Myung Moon es el nuevo Mesías. En Corea fue revelado todo esto. En Corea nació Sun Myung Moon. A los 15 años recibió una fuerte revelación estando orando, justamente él estaba orando en una mañana de Pascua en una montaña, y se le apareció Jesús. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Claro, cuando Jesús se le apareció a Moon, le dijo, yo no pude, hermano, lo intenté, pero usted sabe, eso de la cruz fue un problema. Así que ahora te toca a ti, señor Sailor Moon. Señor Moon, usted hará una nueva familia pura y perfecta, porque yo no pude. Usted va a salvar el mundo. Esto es contrario a la Escritura. Hechos, capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Nuevo Testamento no deja espacio para un Mesías complementario. El Nuevo Testamento no predice que necesitamos a alguien más. Esta gente manipula las profecías alrededor de la segunda venida de Cristo y dicen que esa segunda venida es el señor Moon, que como sale de Oriente y va al Occidente, lo mismo que dicen todas las sectas de allá de Corea, que está llenito de sectas, entonces, y el país con más iglesias cristianas es Corea. Entonces, de allá del Oriente al Occidente, Corea cumple con todas las especificaciones del nuevo Israel. Mentiras, nada de eso es cierto, no se puede comprobar bíblicamente. El que regresará es el mismo que se fue, así como lo viste ir, lo verás volver, le dijeron los ángeles a los discípulos. El Señor resucitó en un cuerpo glorioso y en ese mismo cuerpo glorioso va a venir. No necesita un cuerpo alterno o externo o alguien más, nada de eso. No tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. Pero claro, este tipo de cosas estaba profetizada en la Biblia. Mateo capítulo 24, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este es uno de esos que se hace pasar por Mesías, que se hizo pasar por Cristo y engañó a muchísimos. Esto no estamos hablando de una iglesia de 20 miembros, 30 miembros, 1000 miembros, 2000, no. Estamos hablando de miles, cientos de miles de seguidores alrededor del mundo. Número 3. La caída fue un pecado sexual entre Eva y Satanás. Uno de los falsos maestros de esta secta más populares en Latinoamérica Unida se llama Ricardo Ayerza, que aquí lo van a ver bien joven, pero ya está canoso y con barba. Pero miren lo que él decía al respecto. Este ángel sintió celos de la posición del ser humano frente a Dios. Entonces intentó que el hombre cayera cometiendo el único pecado que Adán y Eva podían haber cometido. Porque si nos ponemos a pensar también, ¿qué otro pecado podía haber sido en el jardín del Edén?
todo era pureza. El único pecado posible era un pecado sexual. No es cierto, qué mentiroso. Esta falsa doctrina es una variante de la falsa doctrina de la simiente de la serpiente, ¿sí? Predicada por el brahmanismo y otras de esas falsas sectas surgidas de William Marion Branham. Esas sectas que no recomiendo absolutamente a nadie. Y que básicamente lo que dicen es que el pecado de Eva fue la sexualidad con Satanás y con Adán. Caín entonces es hijo de Adán, sí, pero también de Satanás, de alguna extraña manera, no sé cómo. Pero no es así lo que la Biblia enseña. Nada en el libro de Génesis nos muestra que la sexualidad sea el pecado. Nada, menos de que Adán, o más bien Eva, haya tenido algún tipo de relación ilícita con Satanás y por eso después, cuando tiene hijos con Adán, salieron pecaminosos. ¿Como por qué? ¿Qué sentido tendría eso? Ni genético, ni biológico, ni espiritual, ni nada. De hecho, Dios les había ordenado desde antes de la caída que tuviesen relaciones para procrear porque pues ya estaban casados. Mire lo que dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Ahí está el matrimonio. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La Biblia jamás sexualiza el pecado original. Esto parte de la imaginación de los seres humanos corrupta, corrompida. Nada de eso. La sexualidad dentro del matrimonio es una bendición y nada nos puede mostrar que Caín era descendiente de Satanás, para nada. Es que la Biblia dice todo lo contrario. Número 4. Salvación por restauración del linaje, no solo por fe. Entonces, en esta secta, ¿cómo se salvan las personas? Pues bueno, aceptando a Mun en su corazón, siendo parte de la nueva familia, de la familia del señor Mun. Y obviamente procreando hijos ahora. Cuando ya se hacen parte de la familia de Mun, entre ellos pueden procrear hijos perfectos, hijos buenos, ¿sí? Como estaba planeado desde el principio, cosa que es absolutamente contraria a la experiencia de la realidad, porque las personas que se han casado en esa secta saben perfectamente que ni ellos son buenos, ni sus hijos tampoco, siguen siendo tan corruptos como cualquier otro, ¿sí? Pero bueno, ellos sustituyen básicamente la gracia divina enseñada en las Escrituras por la obediencia ciega a un líder que se hace proclamar como Mesías. Hermanos queridos, agregar cualquier otro requisito a la salvación, cualquier otra cosa, es algo pecaminoso. Eso de agregar que Mun y su esposa son los padres espirituales de una nueva nación, y mire cómo esto se parece mucho a lo que muchas iglesias hoy predican de padre espiritual y esas tonterías, pues es agregarle algo a la Escritura para la salvación que la Escritura no agrega. La salvación es exclusivamente por fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Número 5, revelación adicional obligatoria. Claro, como toda secta extraña, tiene que tener un texto adicional a la Biblia, siempre, porque si no, no hay forma de justificar sus locas doctrinas. Y este libro, en esta Iglesia de la Unificación, se llama El Principio Divino, escrito, adivinen por quién, sí, señores, por el señor Mun. Y es que para esta gente, la Biblia no es la palabra de Dios, solamente es una manera de manifestación de la palabra de Dios. Escuche al señor Ayarza. Esta no es la palabra de Dios. ¿Se quiere ir? No, no se asuste. Lo que quiero decir es que esto es una expresión de la palabra de Dios. ¿Sí? No es la palabra de Dios, es una expresión. Pero lo que este hombre está diciendo es contrario a la propia palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que ellos predicaban era literalmente la palabra de Dios. Y lo que ellos predicaban es lo que nosotros hoy tenemos escrito en el Nuevo Testamento. Así que esa no es una expresión de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La palabra divina se hizo carne en Jesucristo y luego se expresó en el texto. El texto es la expresión de la revelación divina de Cristo. Así que es la palabra de Cristo. No solamente una expresión, una de muchas expresiones. No. Es literalmente la palabra de Dios.
Pero escribir un texto como ellos lo hicieron es añadirle la palabra y eso es un pecado terrible. Proverbios, capítulo 30, verso 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Número 6. Los matrimonios masivos. Y es que ellos tenían una práctica bien curiosa, la tienen todavía algunos, ¿no? El señor Moon organizaba parejas. Este de aquí con usted y usted con usted y se van a casar. Él era el que organizaba los matrimonios. La gente ni se conocía, se casaban con absolutos extraños y pues como era el nuevo Mesías el que organizaba, él sabía por qué lo hacía, ¿no? Hay que creerle al nuevo Mesías y así hizo matrimonios multitudinarios. Vea usted. 2.500 parejas en una misma boda en Corea del Sur. Esto puede resultar extraño para el mundo cristiano, pero no lo es para los fieles de la Iglesia de la Unificación. En esta boda colectiva realizada el miércoles, muchos de los novios acaban de conocerse e incluso son de diferente nacionalidad. Según el rito, cuanto más intercultural sea la pareja, mejor. Mis amigos se lo tomaron de forma muy abierta. Ellos me decían, si eres feliz, nosotros también. Pensamos que la gente podría reaccionar diciendo, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Pero al final reaccionan con apertura y amigablemente. La tradición comenzó en 1960. El reverendo Moon, fundador de esta controvertida iglesia, elegía personalmente las parejas. Desde su muerte en 2012, esta tarea la ejerce su viuda, aunque en los últimos años son los padres quienes deciden con quién se casarán sus hijos. Los detractores de Moon lo acusan de haber lavado el cerebro de los miembros de su iglesia, considerada por muchos como una secta. Pero estas parejas creen en su camino y están dispuestos a hacer algunos sacrificios. Para casarse por esta iglesia deben jurar que son vírgenes y abstenerse de tener relaciones sexuales durante al menos 40 días después de la boda. ¿Cuál era el criterio de evaluación del señor Moon para formar esos matrimonios? Pues su propia opinión, su propio punto de vista, ¿no? Asignaba por nacionalidad, raza, etc. Una cuestión absolutamente loca que ha causado cientos de matrimonios destruidos y de personas divorciadas. La mayor parte de estas personas se terminan divorciando. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde los lleva una falsa doctrina? Punto número 3. Sus escándalos. Y es que esta secta está llenísima de escándalos. El señor Sun Myung Moon fue condenado en 1982 por evasión fiscal en los Estados Unidos. En los años 70 él se fue a Estados Unidos porque sabía que desde los Estados Unidos podía llegar al resto del mundo. Y en el 82 ya lo condenaron y estuvo en la cárcel por evasión fiscal. Por no declarar sus impuestos, declaraciones falsas, etc. Estuvo 13 meses en la cárcel. Además, ha sido acusada esta secta en varios países de abuso espiritual y control psicológico, técnicas de control psicológico. Además, presuntamente ha sido acusada en varios lugares por un manejo oscuro de enormes sumas de dinero que no se sabe muy bien para dónde van, porque esta secta tiene una gran relación con las fuerzas políticas de diversos países. Y ese es el cuarto punto, vínculos polémicos a nivel internacional, apoyando dictaduras anticomunistas, teniendo relaciones con líderes autoritarios, recibiendo premios, acreditaciones, llegando a muchos países como una escuela, porque así llegan ellos siempre, como una escuela y no sé qué, y enseñando y como una fundación, pero de fondo son una falsa doctrina y una secta, y creando organizaciones civiles con un carácter ideológico claramente. Lo más reciente que sucedió fue la prohibición en Japón de esta secta. En Japón lo prohibieron, hubo una tragedia alrededor de esta secta, un hombre que sentía que esta secta lo había estafado, cometió un asesinato y luego las autoridades de Japón se pusieron a investigar y hubo nexos bien claros de esta secta con algunos políticos japoneses, lo que causó un escándalo nacional en todo el país. Esto fue algo desastroso, fue algo tremendo, mis hermanos queridos, y por lo tanto finalmente la prohibieron y disolvieron la iglesia en el Japón. Algo que deberían hacer varios países del mundo. Una cosa es la libertad religiosa, y otra cosa es permitir algo tan terrible como lo que esta secta
está haciendo. Finalmente, en los últimos años han tenido grandes cambios. Surgió una división dentro de la iglesia después de la muerte del señor Moon. Uno de sus hijos, Yoon Jin Moon, se separó de la iglesia, formó su propia iglesia llamada World Peace and Unification Sanctuary, aquí en los Estados Unidos. Es esa secta que utiliza armas y tienen M16 y metralletas y todo eso en sus cultos. Una secta tan rara como la de su padre, porque lo que hacen estas sectas raras es multiplicarse terriblemente. ¿Usted ha visto esta secta en su país? ¿Conoce a alguien de esta secta? ¿Puede aquí escribir si conoce otras sectas de Corea? Porque lo que hay es sectas de Corea, mi hermano. Tenemos aquí varios videos alrededor de eso. Dígalo aquí. Hable de esos falsos predicadores. Necesitamos alertar a todo el mundo de esas sectas coreanas para que no engañen a más personas. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.